Ahorita voy a presentar otra vez las operaciones que vamos a estar utilizando más frecuentemente. Pero pues para eso primero hay que abrir el editor, que estamos utilizando el Spider, ¿verdad? Entonces hay que abrir el software de Anaconda y hay que ejecutar la aplicación de Spider para iniciar. En la última clase, si no me equivoco, lo último que vimos fue, bueno, hicimos la suma, ¿no? De hecho, aquí se abrió el último programa que hicimos. Sí, así es, profe. El último programa que habíamos hecho era cambiarle los distintos formatos de color a una imagen. Sí, ¿verdad? Lo vimos en escala de grises, lo vimos también, sacamos el HSV, sacamos la intensidad, ¿verdad? Déjenme ver si puedo hacer más grande la letra, porque será muy pequeño. Sí, lo vimos en escala de grises y vimos las diferentes matrices que daba cada una, ¿no? Sí, profe, es correcto. Tiene aquí. No veo que tenga una forma de hacer más grande la letra, pero tal vez va a cambiar todo el ajuste del tamaño del programa. Ups. Muy bueno, sí creció. Tal vez fue demasiado. Bueno, ahí se ve un poco más grande, ¿no? Porque lo que pasa es que vi al final de la grabación, del último video, y sí veía muy poquito, muy chiquita la letra y casi no se ve. Bueno, si se pixelaba poquito ya no se entendía. Entonces, yo creo que sí ya se va a ver. Sí, profe, se ve mejor la letra. Ajá. Pues entonces ahí está, ¿no? Y hicimos, bueno, a ver, alguien está tratando de entrar. Muy bien, entonces nada más recordar, bueno, las operaciones que vamos a estar empleando son estas. Y también voy a ver si puede ser más grande. La que hicimos fue la suma, ¿no? Pero también podemos sacar el mínimo. Y como se puede ver ahí, en el mínimo tenemos dos funciones. Una, en primer lugar, que nos permite obtener el número más pequeño, el valor. Para eso, pues siempre estamos utilizando el NumPy, ¿no?
que es una biblioteca que nos permite pues hacer diferentes operaciones matemáticas, pero también nos va a permitir emplear arreglos de forma eficiente aquí en Python, ¿no? Tenemos entonces esa función de NumPy que se llama min, esa nos va a ayudar a determinar cuál es el valor más pequeño, pero también tenemos la de argmin, que esa nos va a devolver la posición en el arreglo del valor más pequeño, ¿no? Entonces, si determinamos que el 2 es el más pequeño, pues el 2 se encuentra en la posición 1, 1, pila 1, columna 1. ¿Sí? Lo mismo para el máximo. En el caso del máximo, perdón, en el caso del máximo, pues también tenemos la función max para obtener el número más grande. Y el argmax pues nos va a regresar la posición de este, ¿no? En ese caso es el 5 y está en la posición en la segunda columna y en la fila 0. ¿Sí? O también podríamos decir que está, bueno, es que tiene dos 5, más bien aquí está refiriendo a la fila 2, primera columna. ¿Sí? Recordando que empiezan del 0. Y tenemos también para determinar el promedio o la media, que es utilizando la función min. Y como ven, en cada función, en cada caso, pues hay que pasarle como argumento la matriz, ¿no? La A está representada por la matriz. Esas son las operaciones que vamos a usar. Y también vamos a utilizar la función mnp.var, que esa nos va a determinar la varianza. Que como pueden ver, pues se toman los elementos. Cada uno de los elementos se les va a restar la media y se le va a elevar al cuadrado y se va a sumar con el que sigue y así con todos. Y al final pues se va a dividir entre elementos de la matriz. ¿Sí? Es importante, mencionamos el otro día esto de la varianza, pero ahorita lo vamos a seguir hablando de ello, solamente aquí vamos a implementar pues los métodos que ven ahí, ¿no? Para ver si funcionan como lo esperamos. En este caso, pues habíamos dicho que pues no tenemos como tal o más bien que nos facilita mucho utilizar la librería NumPy, por eso lo importamos. Entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, un arreglo. De hecho, esto lo sacamos a partir de la matriz. De la matriz RGB determinamos cuál era, bueno, más bien sumamos todos los valores utilizando la función sum. Ahorita vamos a ver cómo declarar un arreglo. Aquí en este caso con NumPy. Aquí, por ejemplo, declaramos una variable. Vamos a verla porque pues, así vienen los ejemplos, ¿no? Que estamos viendo. Iniciar la biblioteca NumPy. Vamos a declarar un arreglo. Y solamente es escribir los valores entre corchetes, ¿no? Que es, por ejemplo, 2, a ver cuáles son los valores que están, ¿no? Para que se aparezca mucho más. Bueno, primero vamos a poner con un arreglo común. Aquí tenemos un arreglo. Voy a imprimirlo. Luego voy a imprimir. Aquí, por ejemplo, esto es el arreglo.
lo estoy imprimiendo. Y pues obviamente el 1 es el más pequeñito, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado. También podemos imprimir el argumento. Bueno, nos dice que es la posición 2, ¿no? 0, 1, 2. Este es la posición de ese arreglo. Entonces ahí estamos imprimiendo el arreglo. Aquí es un arreglo, es un arreglo unidimensional. Hay que recordar que las matrices son arreglos también, pero son arreglos bidimensionales, ¿no? Porque tienen 2 dimensiones. Pero ahorita no es para que se vea como el funcionamiento. Estamos utilizando este arreglo. Si queremos añadirle más elementos, pues aquí podemos ponerle más. Si ya el menor ya no es el 1, es el 0. Y se encuentra en la posición 5. Para poner str habíamos dicho que es para poder concatenar valor numérico con la cadena del print. ¿No? Entonces, para sacar el mínimo, pues es lo mismo para el valor máximo, ¿no? Entonces, lo podemos sacar directo aquí.
Número máximo es 67. Y no dice la posición, está en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y luego habíamos dicho también que podemos determinar el promedio y la varianza. Entonces, para el promedio es utilizar la función min. Aquí está, 13.5. 13.5 es el valor. Y la varianza. Fíjense aquí con Python y las funciones, utilizando las funciones de librerías, pues es muy fácil. Igual como lo que hicimos el otro día de las, pues de determinar o de sacar la intensidad o de sacar una imagen en escala de grises o binaria, pues fue muy sencillo. Igual gracias a las funciones, ¿no? Utilizando funciones, simplemente viendo qué argumento recibe y qué regresa. Pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Que si lo tenemos que hacer a mano, pues sería pues hacer las fórmulas, bueno, hacer las operaciones, pero pues tendríamos que escribir ciclos y tendríamos que estar poniéndolos. Entonces aquí ya está todo implementado y pues solamente vamos a estar utilizando las funciones, ¿no? Pero sí es importante pues saber para qué las usamos. Ahora, en este caso, aquí este es un arreglo unidimensional, ¿no? Es un arreglo unidimensional. Lo voy a comentar este y voy a dejar este que con el mismo nombre que tenía. Pero vamos a convertir esto en una matriz. Arreglo bidimensional.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esa es una matriz, ¿no? Nada más que en este caso no, con esto no estoy utilizando el NumPy para definir la matriz. Formar. Aquí me dio error. También puedes lo haber hecho con el NumPy, pero me mostraron unos corchetes también, de hecho. Es que aquí ya lo definimos como NP, ¿no? Es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Pero pues aquí el NumPy nos ayuda a hacer, a hacer arreglos de forma más eficiente. Pues ahí está. Es el mismo resultado, realmente. Este es un arreglo de 2 dimensiones. Tiene 2 filas y 6 columnas. Podemos agregarle aquí más filas. Pues, para que sea más claro, ¿no? Si queremos añadir más saltos de línea. Vamos a poner la diagonal invertida n. Pues ahí está, ¿no? Bueno, aparte, en este caso, pues, aparte de la varianza, también vamos a utilizar nosotros la desviación estándar. Como se fijan ahí en el caso de la varianza, pues siempre estamos elevando al cuadrado cada uno de lo que están entre los paréntesis, ¿no? Pero vamos a necesitar también, pues, determinar la desviación estándar para saber cuándo se está desviando un dato del promedio.
Y para sacar la desviación estándar, pues lo que se hace es simplemente determinar la raíz de la varianza, ¿no? Entonces podemos utilizar la función sqrt para determinar la desviación estándar. Es pasarle la desviación estándar, perdón, la varianza como argumento a la función sqrt, que es para sacar la raíz cuadrada. Y de esa manera pues vamos a saber cuáles son los valores que están, pues ahora sí que desviándose del promedio, ¿no? Y con eso sabremos qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. Recordando que la desviación estándar sería algo como esto, donde sabemos cuáles son los datos, ¿no? Que están pues dispersos, como es su definición con respecto a la media. Entonces, esto nos va a servir también para más adelante realizar el análisis de los datos. De acuerdo, profe. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, igual, si quisiéramos, podemos hacer ese ejemplo de esta matriz que viene aquí, que es 3, 5, 3, 3, 2, 4 y 5, 3, 3. Vamos como para ver, comprobar lo que dice. Entonces aquí, por ejemplo, el promedio es 3.4, más o menos, de estos números que tiene la matriz. Y tenemos que la desviación estándar pues es 0.95. Entonces, pero los datos, por ejemplo, que hay aquí, los datos que están en este intervalo, pues son
son sus 6 valores, ¿no? De los 9 que tengo. Se da un intervalo como de 1.07 a 1.1. Bueno, pues entonces ya vimos algunas funciones que podemos utilizar, ¿no? Más adelante vamos a ver otras que podemos utilizar ya para trabajar con otras imágenes. Serán operaciones básicas entre imágenes. Y bueno, por pronto, pues hemos estado aprendiendo así Python al momento de estar escribiendo las funciones. Pero pues como ustedes ya saben, algunos lenguajes de programación, pues debería ser muy familiar, ¿no? Lo que estamos haciendo. De hecho, Python es mucho más amigable que otros lenguajes. Creo que la diferencia más grande con respecto a otros lenguajes es que pues no utilizamos el punto y coma, y que al menos en algunos casos, sobre todo cuando se tiene que trabajar con estructuras de control o estructuras repetitivas, pues se utilizan más bien los tabs o los espacios, 4 espacios hacia la derecha, para saber cuál elemento está dentro de cuál, ¿no? Como puede ser en el caso de las expresiones if o de las instrucciones de control if, que esas instrucciones tienen esta sintaxis. Bueno, ya va la palabra clave if, luego va la condición, luego de la condición van 2 puntos, y el cuerpo del if va en un tabulador, ¿no? Aquí van 4 espacios hacia la derecha. Parece algo extraño, pero si no respetamos esos 4 espacios, nos va a marcar algún error. Por ejemplo, aquí ya podríamos decir imprima un mensaje, ¿no? Y tengo que poner una condición válida. Pero aquí dice que se cumple la condición. Porque 34 sí es mayor que 3, ¿no? Entonces, si se fijan, estos espacios son bien importantes. Algo como esto, pues me daría error. Es un error de indentación. La indentación es precisamente los espacios. Entonces, es bien importante que los agreguemos. Vamos a agregar a partir de 1, pero por convención casi siempre se agregan 4. Se ve que está bien dentro de, anidado de, este print, anidado dentro del if. Aquí no lleva paréntesis como en otros lenguajes. Lleva simplemente los 2 puntos después. Y eso sería para un if simple, ¿no? Bueno, para el caso, pues, de un if else, pues sería algo similar. Sería regresar al nivel del else, perdón, del if, para poner el else. Y aquí sería poner el caso contrario. ¿Qué va a hacer en caso contrario? Sí. Entonces, si lo fijan, es pues casi igual. Yo creo que
pues ya todos saben utilizar el if, else. Nomás es aprender la sintaxis, pues básicamente es eso, ¿no? Aprender la sintaxis en este lenguaje porque pues en realidad las bases no cambian. Es prácticamente lo mismo. También se puede aplicar aquí ya ven que tenemos el if else y if else if. En ese caso pues sí es un poquito diferente a lo que conocemos, no el funcionamiento, sino más bien la sintaxis. Aquí, por ejemplo, en lugar de poner else if, el if pone la condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí. ¿74 es mayor que 3? Caso contrario, si 23 100, comprimir algo. Faltaron los 2 puntos. Bien importantes. Pues sí, aquí 34 sí es mayor que. Bueno, en este caso 34 no es mayor que 366, entonces se va a evaluar el else if. 23 sí es menor que 100, entonces por eso prime aquí y ya el caso contrario ya no será. Entonces es básicamente nomás conocer la sintaxis para este lenguaje específico. Una vez que ustedes ya conocen bien un lenguaje de programación, ya tienen las bases, aprender tu lenguaje simplemente será cuestión de sintaxis. Sí, es claro esto de belief, el if. Ahorita vamos a ver menos cómo funciona. En aquí el ciclo for es un poquito, bueno, tiene algunas variantes con respecto a lo que podemos utilizar nosotros en otros lenguajes como C o C++. Aquí podemos iterar en un rango, que eso sí es más similar a lo que trabajamos. O también podemos iterar sobre un iterador, que puede ser, por ejemplo, una lista, un arreglo. Pero este del for range tiene, por ejemplo, bueno, ese sí es muy similar al que hemos estado manejando. Aquí, por ejemplo, dice, esta variable de ciclo es la i, y luego va a iterar entre un valor inicial y un valor final. ¿Sí? Entonces, si aquí definimos, por ejemplo, que n es igual a 10, podríamos imprimir valor de i para ver cuántas veces entran. Entró 10 veces. 1, 2, 3. De 0 a 1 antes de lo que le pongamos, ¿no? Bueno, así, esos son los valores que va a tomar la i. Entonces, si aquí le ponemos, por ejemplo, 1, le ponemos 5,
solamente va a entrar del 1 al 4. ¿No? Pues para que entrara 5 veces, tendríamos que hacer dos cosas. Bueno, podemos poner aquí, por ejemplo, hasta 6. O, si nos causa confusión eso, podemos poner aquí 5, 1. No nos causa mucha confusión porque va a ir de 0 a 5. Más como para que se viera, ¿no? Claramente. Entonces esto sería para ir en un rango. Profe, en este lenguaje de programación no es necesario poner el en al final del for. No, no es estrictamente necesario. Más bien eso, bueno, se utiliza como en Basic, ¿no? O en los lenguajes que están basados en ese tipo de... O también me parece que en Fox Pro, algo así. Pero no, si fijan aquí no me está marcando error, está correcto. Igual aquí, por ejemplo, que ponga para definir como el bloque del dominio del for. Si yo quiero poner algo fuera, aquí en esta línea ya fuera del for, pues me salgo de la editación. Le pongo al nivel del for, al nivel de la palabra clave for. Por ejemplo, aquí otro print. Ya estaría fuera del bloque del for. ¿Por qué? Porque ya está al mismo nivel. Sí, esto no se repite ya. Si quisiera que esto estuviera dentro del ciclo, pues le agrego la indentación. Nada más. Así es la forma de definir que está dentro del bloque. Las instrucciones que tenga la indentación, que estén inmediatamente aquí, sí van a estar dentro del ciclo. Y de esa manera no tengo que indicar de alguna manera que es el término. ¿Dónde termina el bloque? Que será como la función de length, ¿no? O la función del punto y coma, o cosas así. Que son como un carácter de término o de cierre de la instrucción o de bloque. Lo mismo con el if. Si quisiera incluir más cosas aquí dentro del if, pues nada más con ponerlas dentro de la indentación se van a tomar en cuenta dentro del bloque. Y así puedo añadir más instrucciones. Aquí entró el elif y imprimió estos dos, porque están dentro de este bloque del if. ¿Sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, este ciclo, así que se está incrementando de 1 en 1. Pero podría decirle que se incremente de 2 en 2, teniendo un tercer parámetro. Si era así. Sí. Por ejemplo, ahí se incrementó de 2 en 2, ¿no? Voy a sacar el print del ciclo, para que sea más claro. Ahí sí se incrementó de 2 en 2. Entonces el primero es el valor inicial, el valor final y el incremento. Si no le pongo el incremento, es automáticamente el 1, por defecto. Si se lo agrego, pues va a ser del número que le agregue.
el incremento, ¿no? Igual, con esto del incremento ya podría yo saber, pues no todos los ciclos van a ir de forma incremental, ¿no? A lo mejor algunos van a ir en decremento. Entonces, para esos casos específicos, donde pudiera tener yo un ciclo que vaya en decremento, pues simplemente poner un valor inicial más grande, valor inicial más pequeño. Por ejemplo, que vaya a incrementar de 1 en 1. ¿Sí? Diez, 9, 8, 7, 6 y así. Se fue incrementando de 1 en 1. Si quisiera que se incrementara más, agrego incremento o decremento a este tercer argumento. Si es más o menos claro cómo funciona el for. Sí. Sí, profe. Sí, hace rato estábamos haciendo algo como simplemente poner un print y ya ver los valores del arreglo, ¿no? Por ejemplo, aquí el ciclo for debería también poder iterar sobre un arreglo, una colección, así, para que no tenga problemas con esto. Ahora, si fijan, esto me lo está tomando como que está dentro del ciclo, porque tiene la indentación. Que tenga espacios aquí. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, el valor de x, bueno, x va a ir tomando los valores de cada uno de los elementos que tiene el arreglo, ¿no? Aquí podemos ponerle algo, por ejemplo, para que pueda imprimir la x concatenada. También este es un valor numérico, entonces también hay que la cadena. Ah, bueno, es que este no es la posición, es en realidad el número. Aquí tendría que manejar un contador.
para que imprima la posición. ¿Sí? Eso es utilizando el NumPy, ¿no? Pero también podemos utilizar un arreglo normal. Es lo mismo. Pero eso ya no sería un arreglo creado en NumPy. Pero funciona igual, solamente que el NumPy nos permite trabajar más eficientemente con estas estructuras. Pero también lo pueden hacer así. Bueno, eso es nomás como una repasadita de cómo podría ser, cómo son la sintaxis de las estructuras básicas, ¿no? De los condicionales y al menos una estructura de repetición. ¿Sí queda claro esto? Sí, queda claro cómo funciona el if, el for. Bueno, ya sabe cómo funciona. Sí, profe. En cuanto a sintaxis me refiero, ¿no? Nada más no olvidar escribir la indentación, porque yo creo que es lo más importante. La indentación, las variables ya saben que no se especifica el tipo de dato. Simplemente se empiezan a usar y se le asigna un valor. Ya, ¿no? Bien. Bueno, pues es todo por la clase de hoy. Nos veremos entonces la próxima semana, ¿de acuerdo? Les comparto el video más tarde. Tengan buen día. Dale, profe, gracias.